por Señor, por tu presencia. Padre Santo, gracias por tu misericordia y por tu bendición que se ha derramado sobre nuestras vidas. Venimos, Señor, delante de tu presencia con humildad, Señor, pidiendo su favor sobre nuestras vidas, para que podamos, Señor, aprender más y más de ti, Señor, y que podamos ser fiel delante de ti, Señor, en este mundo, Señor, que podemos andar como el Señor, que nuestro Salvador anduvo en esta tierra, Señor. Gracias, mi Rey, por todo. Bendice este momento, Señor. Extiende tu mano sobre, Señor, tu pueblo, Señor. Y así estamos, Señor, agradecidos por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Estamos, hermanos, en el libro de Apocalipsis. El Señor viene. El Señor viene pronto, hermanos. Amén. Yo no sé cuándo, si estaremos aquí cuando viene, o cuando ya nos vamos y nos venimos con Él. Sabemos que el Señor está raptando la iglesia. Dice, bueno, a uno dice que el rapto de la iglesia cada día se va así llevando personas así con Él. Amén. Cada día hay un rapto. Ya el Señor lleva a sus hijos, algunos así cada día con Él. ¿Entiende? Uno dice la muerte, no, pues ya que se van con el Señor. Amén. Pero nosotros sabemos que el Señor viene a un día y viene con sus santos. Amén. Y todo lo verán. Y que el Señor dice que los muertos en Cristo se resucitarán. Y a los que están aquí lo vamos a encontrarlo en el aire. Amén. Entonces, esa es promesa del Señor, hermanos. Amén. Qué bonito es cuando nosotros miremos las cosas que están sucediendo en el mundo. En realidad, hermanos, nos miremos muchos espantados, pero nosotros mejor con esperanza. Abrimos nuestros ojos más abiertos, porque ya si las cosas vienen y se cambia tan rápido. Ahora, como dice la palabra, que ya así el tiempo se acorta, ¿no? Que se está cortado, así, pero también así dice la ciencia, se multiplica, ¿no? Y nosotros miremos esto, hermanos, en estos días que cada semana, cada día ya se sale con nuevas cosas. Ese es lo que es esa inteligencia artificial que lo tienen ahí, que es, solo le dicen que lo que quieren y se escriben su reporte, hacen cosas y en realidad así, bueno, le dicen que hasta ya la gente ya la han probado a tomar sus exámenes y sacan buenas calificaciones de los exámenes del colegio. Y qué tremendo es esto, hermanos. Amén. Eso es la inteligencia artificial, ¿no? Eso es de las computadoras, ¿no? Y uno solo dice, haga tal, y así hablando, como ya que uno que está ya hablando con uno mismo, ya hablando con la computadora, ya como un loco. Ahora ya que tiene las gafas y tiene todo eso, ya la gente van a estar andando como que son así perdidos en un mundo artificial, ¿no? Qué tremendo es eso. Pero ya nosotros miremos, hermanos, que las cosas se cambian tan rápido y tan drástico a veces, hermanos, ya y aún también las cosas morales en este mundo se va cambiando. Amén. Y eso es algo también tremendo. Ya las cosas, y ya la gente quiere, como dice la palabra, la gente van a querer decir bueno a lo malo y lo malo bueno. Justo ya es injusto, lo injusto es justo y quieren así en realidad justificar sus formas de vivir y sus formas de hablar y actuar. Entonces ya y es una locura, es puras locuras que están haciendo en este mundo y aún, hermanos, yo creo que hoy día, así hoy, yo creo que era hoy, bueno, mi hijo está cumpliendo años hoy, 26 años, ¿eh? Qué tremendo. Hermana Julia también es su cumpleaños, Dios le bendiga, feliz cumpleaños, amén. Vamos a orar
Que el Señor los bendiga. Amén. Yo no celebro más cumpleaños. Ya estamos ya pasado esto. Amén. Ya. Pero este día, en realidad, hermanos, yo creo que es en Dubái. No sé si es en Dubái o en Abu Dhabi o en Alakababa o lo que es, esos lugares así en el Medio Oeste, ¿no? Yo creo que sea Abu Dhabi o al Dubái, no sé. Pero estaban construyendo una área y estaban construyendo 3 edificios, un templo de los judíos, una mezquita para los musulmanes y una iglesia para los cristianos. Y no así aparte, no, en un mismo lugar, así como tres edificios ahí juntitos ahí. Y si recuerdo que era hoy, pienso que es hoy que celebraron el culto allá en ese lugar de las 3 religiones. Tres religiones. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A saber que es la Trinidad de religiones, saber, ¿no? Pero imagínate, hermanos, están haciendo esas cosas, ¿no? Y el Papa, el papito ya en Roma ya, que dice que es bueno unir así las religiones, ¿entiendes? Entonces, pero es un símbolo, ¿cómo decirlo? Una seña, hermanos, que estamos acercando así las cosas finales, ¿no? Que dice la palabra que va a unir todas estas cosas. Amén. Pero es tremendo que ya no miremos esto. Y es en un lugar musulmán, un lugar del Medio Oeste. Y en realidad, hermanos, es algo tremendo. Así que están uniendo estas cosas en esa forma. Pero así miremos esto, ya el tiempo se acerca, ¿no? Y gracias a Dios que el Señor así nos da advertencias, nos da entendimiento, nos va dando amplitud en nuestro entendimiento para ver las cosas como es, no asustarnos y no en realidad alegrarnos de tales cosas, pero de realizar que las cosas que están sucediendo son cosas que nos dice que ya pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como Daniel dice que a los que entiendan, a los que tienen ese entendimiento van a enseñar a los demás. Amén. Nosotros que entendemos estas cosas debemos enseñar a los otros. Amén. A decirles, mira, hay que alistarnos, hay que estar listos, el Señor viene pronto. Amén. No sabemos si es el próximo año, es de mañana. Hay cosas tal vez todavía que tienen que suceder, pero le digo esto, la forma en la rapidez que ha sucedido muchas cosas, no puede, no es que tiene que tener mucho tiempo para cumplir los demás, ¿entiende? Dicen que ya quieren construir un templo así en el monte, en el monte, ahí en el lugar de Israel, en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? En la forma que tienen la construcción hoy. La gente dice que pueden ya construir un templo, ya puede estar construido en un mes, 2 meses, así construido. Así como que ya así todo es como prefabricada en realidad, ¿no? Y lo llevan ahí, boom, boom, ya le ponen todo así listo, hermanos. ¿Me entiende? Entonces poco tiempo puede tener un templo allá en Jerusalén, si es lo que quieren o lo que necesitan hacer. ¿Entiende? Todas estas cosas, hermanos, ya nosotros entendemos que ya se va pasando, ¿no? Por eso el Señor nos da esas advertencias. Amén. Nos da esas palabras para ayudarnos a alistarnos y ¿cómo decirlo? A estar atento, hermanos, a las cosas que están sucediendo y a las cosas que puede afectar aún a nosotros para que podamos realizarlo y, hermanos, defendernos, no así protegernos de tales cosas que pueden influenciar la iglesia. Amén. La iglesia es ¿cómo decirlo? Es en el blanco del diablo. El enemigo quiere destruir las iglesias. La apostasía, él quiere meter la apostasía en la iglesia.
Él quiere ya dañar así al testimonio de la iglesia. Él quiere matar, quiere, como decirlo dice, matar, quiere destruir, hermanos, quiere robar, ¿no? Eso es lo que el enemigo quiere hacer así en la iglesia. Y quiere minimizar la influencia de la iglesia en el mundo. Eso es lo que él quiere. Y nosotros miremos esto hoy, que muchas veces nosotros miremos lo que se presenta delante del mundo en los programas, en las iglesias, y que el mundo lo mira como un chiste en la forma que actúan. ¿Me entiende? Eso es lo que miremos, hermano, las cosas que suceden. Lastimadamente, yo, hermanos, hemos escuchado ese, ¿cómo se llama? Ese movimiento allá en Kentucky, yo creo es en Kentucky, en la Universidad de Kentucky. ¿Sí? Ojalá que el Señor está moviendo ahí. Ojalá. Pero hay problemas ahí. Hay cosas que ya no es correcto ahí, hermanos. Hay mucha, ¿cómo decirlo? Ecumenismo en ese movimiento. Dicen que a unos de mormones, así católicos, todos los grupos de diferentes religiones están llegando ahí. ¿Me entiende? Y están orando y están adorando a Dios, hermanos, y están haciendo cosas. Pero en realidad, hermanos, así la forma en que están moviendo y están, como decirlo, presentando, hay algo de dificultades ahí. Tal vez, no digo yo que Dios no está moviendo en ciertas vidas, pero en realidad lo que está pasando y lo que está saliendo no es todo correcto, hermanos. ¿Entiende? Y en realidad, si un movimiento, hermanos, espiritual, un movimiento, un avivamiento, hermanos, si no resulta, hermanos, en un cambio radical en la comunidad, es un sentimiento, es un mover, tal vez, como digo yo, tal vez algunos ya han sido ya avivados y han agarrado más fuerza en seguir y trabajar en las cosas de Dios. Amén. Pero en realidad, hermanos, es posiblemente, y no parece, hermanos, que es algo que va a afectar mucho a la comunidad que está alrededor de ellos. ¿Entiende? Lastimadamente. Pero el movimiento del Señor, hermanos, es algo que transforme la vida y que lleva a uno a arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Amén. Un avivamiento debe llevar a las personas a reconocer su condición delante de Dios y tienen que arrepentirse de sus pecados, de sus maldades y buscar así la misericordia de Dios en sus vidas. Amén. Y eso es lo que yo digo. Pero, y como digo yo, ojalá, primero Dios, que a algunos de las personas, y no solo algunos, tal vez muchos de las personas que ya reciben algo de Dios realmente y que sea real en sus vidas. Amén. Pero nosotros, hermanos, miremos a veces que hay cosas que suceden, movimientos, y son movimientos, hermanos, no espirituales, más emocionales, que ya así la gente se emocione así en las cosas, en las actividades y resulta en un movimiento, en una influencia que no es de Dios, más es influenciado por el enemigo, por emociones, por la carne. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros miremos muchas veces en este día, en estos tiempos. Y debemos, hermanos, orar que el Señor, en vez de una emoción, que sea algo espiritual que se mueve en nuestros corazones. Amén. Pues las emociones son cosas falsas y, hermanos, que ya se engaña a uno. Pero nosotros tenemos que tener esa realidad de lo espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, y nosotros miremos esto, hermanos, aquí en esas cartas, ¿no? Esas cartas son cartas que Dios, Cristo, escribió a las iglesias. Si hay cartas, si hay unas cosas importantes, más importantes, hermanos,
en la Biblia. Si uno dice que ¿qué porción es lo más importante en la Biblia, hermanos? Bueno, toda la Biblia es inspirado por Dios. Toda la Biblia es dado para nuestro beneficio. El Señor nos ha dado instrucciones, nos ha dado todo para que nosotros aprendamos de su plan divino para nuestras vidas, para que nosotros podamos reconocer quién es Él. Esa es la palabra de Dios. Algunos pueden decir otras cosas, pero en realidad de Génesis a Apocalipsis es la revelación de Dios hacia al mundo, hermanos. Amén. Su plan, su propósito para nosotros, y es en realidad, hermanos, para que nosotros conozcamos a Él. Amén. Entonces, decimos, bueno, todo está bien, pero si hay una porción específica que es importante, puedo decir, hermanos, que son las cartas de Cristo para nosotros, porque Él le dio directamente al ángel de las iglesias, que las iglesias ya reciben esas palabras para las instrucciones, para que se alistan para que cuando Él venga ya estamos preparados. Amén. Y para evitar los problemas, dificultades de las falsas doctrinas, todas estas cosas. Y las dos cosas que ya nos hemos dicho, hermanos, que es los puntos primordiales, es, hermanos, así la pureza en la doctrina y la pureza en la conducta. Amén. Y esas son las cosas que el Señor habla en esas cartas. Se presenta qué están haciendo bien, qué están haciendo así de correctamente, qué necesitan corregir y por qué. Y qué galardón que hay a los que vencen. Amén. Entonces ya la conducta es una gran importancia, pero también, hermanos, tenemos que realizar mala doctrina produce mala conducta. ¿Me entiende? Eso sí. Si la doctrina es mala, la conducta también va a seguir mal. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Pero si la doctrina es buena, la doctrina es pura, es buena, es legítima, entonces ya también la conducta va a seguir en sus enseñanzas. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, eso es lo que miremos en esas cartas. Amén. Y aquí, hermanos, tenemos tres personajes, que es tres doctrinas, tal vez tres lugares, tres puntos así que el Señor revela a nosotros. El primero es de los Nicolaitas, ya que nosotros sabemos, son las cosas de que esa palabra Nicolaita, esa es dominar, es tener poder, es tener señorío sobre el pueblo, hermanos. Y eso es parte de la idea de la iglesia desde la Constantino, es en tiempo de Roma, cuando comenzaron a separar así los líderes de la iglesia y tener un lugar, un clase de personas que son así dedicados así a la ¿cómo se llama? Al ministerio de la iglesia. Y aún hoy día, y no es solamente en la iglesia católica, no, en las iglesias así de esas grandes denominaciones. Hay iglesias pentecostales, hay iglesias independientes, hermanos, que ponen así muy exaltado al pastor en la iglesia, lo mantienen así alto ahí, el pastor, por favor, no, hermano, no me miren así, por favor, que no, hermanos, así, pero hay iglesias que le ponen así al ministro así en alto y en un lugar, como decirlo, no decir que no honrar a la persona, pero exaltarlo y aún así ponerlo en un lugar más alto que los demás, porque somos iguales y somos juntos, todos trabajando juntos en la iglesia, hermanos. Amén. Entonces, pero hay lugares así, hay iglesias así, ¿no? Pero esa es una parte de ese tipo de doctrina, de pensamiento, de esa forma. Y lo malo es, así, hermanos, en esa forma, cuando ya la iglesia lo mira a una persona
en esa forma es más fácil que esa persona comience a manipular a la gente. Y eso es lo malo. ¿Me entiendes? Ya la gente miran a una persona que es como exalta, que es el ministro de Dios. Es como el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces ya lo que él dice, entonces ya. Y a veces ya la gente van y comienzan a solo a preguntar al ministro y dice, ¿con quién debo ya casarme? Así, ¿a quién tengo que buscar? O aún, y se busca permisos de ver si puedo o no puedo hacer esto y otras cosas. ¿Qué debo hacer con tal cosa? Y tenemos que realizar, hermanos, Dios nos dirige a nosotros, cada uno, hermanos. Amén. ¿Entiende? No tenemos que solo pensar que una persona puede dar toda la respuesta. Porque esa persona también, cuando ya pone tanta autoridad y tanta ya así importancia en esa persona comienza o puede comenzar a ver cómo manipular a su vida en una forma que no debe ser. ¿Me entiende? Y miremos esto en realidad, hermanos, en cuanto pastores y cuántos ministros han caído en cosas inmorales. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen y le han entregado ese poder para manipular a la gente. Y eso es parte del mal de esa idea. No tenemos que tener esa idea. Todos somos iguales, todos somos ministros de la gracia de Dios, somos todos. Somos entregados, y Dios nos ha entregado a nosotros el mensaje de la salvación y todos tenemos la responsabilidad de vivir como el Señor vivió en este mundo y compartir la palabra de Dios con los que podemos. Amén. No decir que Dios nos da dones, y hay dones de liderazgo, de ayudar, de ver y dirigir y de dar, de organizar, de lenguas, de profecías, de todas esas cosas. Hay dones y cada uno recibe conforme a lo que el Espíritu da. Amén. ¿Entiende? Entonces tenemos que entender esto. Pero eso es parte, hermano, no es todo, pero ya hemos hablado de eso. Nosotros entendemos ya esa palabra de Balaam también, que es un motivo, hermano, más que todo ya es hacer las cosas así como por ganancias, como por dinero en realidad, por motivos personales, para qué es lo que yo puedo ganar en todo, en lo que yo hago. Yo hago esto para que ya así la gente me dan y en realidad beneficiar a mí mismo, hermanos, en las cosas. No es así. Tenemos que entender eso es algo problemático, pero ya lo miremos así también, hermanos, que hay muchas veces la gente son motivados por el amor al dinero. ¿Entiende? No es cosa muy ¿cómo decirlo? Muy bonito, muy bueno en ver esto. Y también el Balaam era uno que de mezclar, de juntar, de comprometerse con las cosas de este mundo. Y nosotros miremos esto también en esta parte, un poco. Vamos a leer el capítulo 2, verso 18. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor, fe, servicio, tu paciencia, que todo obras postreras son más que las primeras. Qué tremendo esa iglesia. Amén. Esa iglesia era una iglesia más pequeña tal vez de las 7. Era apartado de las rutas y todo esto. En realidad era una ciudad así
no lo conocemos tanto de ese pueblo en realidad. Y en realidad la iglesia no la hemos escuchado, no hemos oído mucho de esa iglesia. En el libro de Hechos nosotros miremos, Pablo estuvo predicando y se me olvidó el nombre de la mujer, Lidia, una mujer que era rica, y él estaba predicando en Filipos, y ella aceptó al Señor en ese tiempo, pero era de ese pueblo, esa ciudad. Y es posiblemente que ella regresó a su casa y comenzó así a unir la gente, y tal vez Pablo después llegó ahí a fundar la iglesia en ese lugar de Tira, ¿no? Tira, algo así. Tira, tírala, ¿no? Entonces, no, pero en realidad así, entonces tal vez Lidia, se fue a fundar, a ser como la fundadora de la iglesia allá, pero no sabemos en realidad tanto de eso. Esa palabra, ese nombre, significado era como un sacrificio constante. Era tal vez así, no sé por qué, pero tal vez porque era un lugar pagano, hermanos, un lugar así que siempre estaba haciendo los sacrificios, fiestas. En ese pueblo había como sindicatos de trabajo. La gente se unía en grupos de sus trabajos, y si tenía que, o si quería trabajar ahí, tenían que unirse en realidad en esos sindicatos, y uniéndose en estos, siempre se unían y celebraban, comían, sacrificaban en los templos, así, y sacrificando hacia los ídolos en realidad. Ese lugar fue conocido así por sus, ¿cómo decirlo?, sus trabajos en las telas. Así, por eso ya esa mujer, Lidia, decía que era uno que trabajaba en eso también, pero era de telas de púrpura, de diferentes materiales, de diferentes telas en todo esto. Entonces ya por esto es importante de entender esto, porque cuando la gente se aceptaran al Señor, tenían que hacer una gran decisión en realidad. En ese tiempo, si quería trabajar, tenía que ser parte de esos sindicatos. Pero en unir con esos sindicatos, tenía que participar también en las fiestas. Y tenía que ir ahí al templo. Y tenía que participar en los sacrificios. Y hacer diferentes cosas. Entonces tenían que hacer unas decisiones, que si iba a seguir en esa relación con el mundo, o que iban a separarse y buscar la forma de hacer cosas separados de ellos. Porque en realidad esa ciudad era un centro, hermanos, de adoración o culto, de idolatría. Ese templo era un templo de leer las cartas, de ver así el futuro en realidad. Y había así esos, ¿cómo decirlo?, sacerdotes o profetas o como brujas que hacían todas estas cosas en ese pueblo. Era muy difícil, hermanos, así vivir en medio de este mundo. Así como ahora ya nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que es muy mal. Cuando nosotros ya compartimos así
A veces ya nos invita a fiestas y estamos en medio de la fiesta. ¿Y qué están haciendo? Están tomando, están ya así haciendo toda clase de cosas desagradables delante de Dios en realidad. Y nosotros ahí estamos y sentimos tal vez ya la presión de ir porque es un amigo, es un familiar o algo así, pero estamos en medio de una fiesta que es en realidad pagana, no pagana, pero mundana en realidad, ¿no? Entonces ya uno ya no siente el agrado de estar ahí, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no es mi ambiente, ¿no? No es lo que yo sé que Dios no se agrada al Señor, amén. Pero ellos estaban ahí en ese tipo de mundo, hermanos, amén. Y como digo yo, es algo que tenían que hacer una decisión. ¿Qué van a hacer? Y el Señor ya sabía eso. Y muchos de ellos estaban haciéndolo bien. El Señor le da a ellos ¿cómo decirlo? Recomendaciones así de lo que estaban haciendo. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, el amor que tiene es grande. La fe. Estás fiel, ¿no? Hemos hablado de eso, la fe, cuando la palabra fe, nosotros leemos esa palabra. No es solo fe, pero ya tiene la significancia de fidelidad también. Amén. Fe, fidelidad, es la misma palabra en griego, hermanos, en el idioma original. Entonces nosotros podemos verlo. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, está trabajando, tu paciencia, que están así constante en las cosas. Qué tremendo eso. Que tus obras postreras son más que las primeras. Están trabajando y aún lo que comenzaron a hacer, ya están haciendo más cosas. Si hubiera ido a esa iglesia, hubiera visto un movimiento bárbaro, en realidad. ¿Entiendes? Y no cosas así, como decirlo así de solo de presentar algo que no son. No, ellos así presentaron el amor de Cristo, la fidelidad al Señor, así la obra, el servicio, todas estas cosas. Era como bien fuerte en las cosas de Dios. ¿Entiende? Pero había algo. Porque a veces nosotros, hermanos, amamos tanto, ahí queremos tanto, que a veces permitimos cosas que no tenemos que permitir. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que entender. Amamos las personas tanto que a veces ya pasamos por encima las cosas que en realidad son muy malos. ¿Entiende? Entonces nosotros miremos esto. Cuando Él dice, no, pero tengo unas pocas cosas contra de ti. ¿Qué dice? Toleras que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos que a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando nosotros miremos esto, hermanos, tenemos que entender o aún pensar, ¿qué está hablando el Señor? Yo sé que las cosas de la palabra podemos verlo directamente como son. Había una persona, tal vez no se llamaba Jezabel, pero era una persona, una mujer que permitían a ellos a enseñar en la iglesia, que ella estaba enseñando ya así como decirlo, seduciendo hacia las personas a hacer cosas que no tenían que hacer. Y por eso digo que era importante entender qué tipo de pueblo era, hermanos, donde estaban viviendo. Porque a veces nosotros pensamos que hay que actuar o hay que participar o hay que
O está bien que participamos en el mundo en una forma porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para ganar la vida y para tener así lo que tenemos que hacer, pero lo separamos lo carnal con lo espiritual. ¿Entiende? Y entonces ya lo que hacemos en la carne no me afecta al espíritu porque mi espíritu adora a Dios. Pablo dice esto, que ya con mi espíritu obedezco a la ley de Dios, pero con mi carne la ley del pecado, dice, ¿no? Y en realidad en ese tiempo la gente comenzaron a pensar y aún separar así lo físico con lo espiritual. Y eso es algo, una enseñanza muy equivocada en realidad. Pero la gente le gustaban. ¿Por qué? Porque podían hacer lo que tenían que hacer físicamente, en la carne. Pero aún enseñados, o así que la estaban enseñando, que lo que en el espíritu nosotros estamos bien con Dios. Y eso no es correcto, hermanos. No es cosa ya que Dios acepta, que nosotros no somos separados. Somos lo que hacemos en la carne afecta lo espiritual y lo que hacemos en el espíritu afecta lo carnal, hermanos. Amén. En realidad, no es que dice Pablo, dice que ¿quién me va a liberar de ese cuerpo de muerte? Dice, ¿no? Y porque no es aceptable en realidad. Gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, que Él nos podemos servir a Dios, hermanos, en todo lo que hacemos. Amén. Pero nosotros, hermanos, miremos esta mujer, que están tolerando, hermanos, de esa mujer, esa enseñanza de compromiso con el mundo. Lo voy a decir algo. No se enoje conmigo. Pero si nosotros decimos que somos cristianos y continuamos haciendo, hermanos, lo que en realidad está en contra de lo que dice la palabra, estamos equivocados. ¿Entiende? No podemos seguir en lo que es la carne y aún los placeres y aún el pecado, decirlo. Y decir que somos cristianos. No podemos. No podemos, hermanos, vivir en fornicación y decir que somos cristianos y seguir así. El Señor no acepta eso. Yo puedo decirlo, y puedo convencer a mi vida, yo puedo convencerme en mi mente, hermanos, que soy bien ya con Dios y todo esto, pero si estoy habitualmente viviendo en el pecado, estoy equivocado. ¿Me entiende? No es correcto. Lo siento mucho. Hay que arrepentirnos y hay que buscar el perdón de Dios. Hay que ver cómo el Señor, así, como decirlo, nos mira a nosotros. En ya estaba hablando el Señor. Ustedes están tolerando ya a esa mujer que enseña a mis siervos fornicar y a hacer las cosas que no son correctos delante de mí. ¿Entiende? Ahora ya, yo entiendo, hermanos, que nosotros siempre, hay veces que ya caemos o aún que no somos perfectos. Yo entiendo eso. Pero yo no estoy diciendo ya de que así, como decirlo, hacemos o aún el Señor, el enemigo nos engaña a nosotros. Pero yo le digo, hermanos, si habitualmente, si nosotros seguimos haciendo lo que no debemos hacer, tenemos problemas. ¿Entiende? Eso sí. Pero
no tenemos que hacer compromiso con el mundo. No tenemos que, hermanos, gustar en realidad lo que el mundo hace y participar en el mundo pensando que el Señor va a, ¿cómo decirlo?, pasar sobre esta cosa, ya no nos va a juzgar. ¿Entiende? Él dice que ya seduzca, dice, a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es de participar en las cosas de este mundo. Nosotros no hablamos porque no queremos que ella se siente mal, no decimos las cosas que tenemos que hacer porque en realidad así no queremos ofender a la gente. No estoy diciendo esto para que ella se siente mal en realidad, pero tenemos que entender y tenemos que verlo en la realidad de la situación, hermanos. Amén. No tenemos que pensar que lo que voy a decir que va a ofender a la gente. Tenemos que hablar la verdad con el amor de Cristo para que la gente tenga la oportunidad de arrepentir y de buscar la misericordia de Dios. Si no, el Señor mismo dijo, sí, yo soy tu enemigo porque hablo la verdad. ¿Entiendes? No, hermanos, no somos así haciéndolo para que así la gente se enoje. Queremos que nosotros y todos nos despertamos a la verdad, ¿no? ¿Entiende? ¿No? Y entonces esto es lo que tenemos que entender, hermanos, ¿no? Tolerancia, compromiso con el mundo, así participando con el mundo, hermanos, siempre nos va a llevar a un compromiso con la doctrina. ¿Entiende? Por eso hoy día ya la gente solo habla del amor de Dios. La salvación, el mensaje del evangelio, hermanos, no comienza con el amor de Dios. Tú sabes, ¿no? No comienza con eso. El Señor mismo dijo que cuando Él comenzó a predicar, el primer mensaje que el Señor predicó en ese tiempo era ¿qué? Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Ah? Pero el primero era arrepentirse. ¿Por qué? Porque es el primer paso, hermanos, en la salvación. De reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Amén. Entonces nosotros, pero muchos ya están hablando solamente al amor de Dios, el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? ¿Entiende? Y entonces nosotros nos equivocamos a veces. ¿Por qué? Porque la gente piensa que pueden llegar delante de Dios tal como son. Y no es cierto. Y nosotros damos falsas esperanzas a la gente. ¿Por qué? Porque no se arrepientan. Porque piensan que ya es solo el amor que Dios nos da. Y es cierto que Dios nos ama y nos amó a nosotros, amén, que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Así cuando demostró a nosotros el amor en cuanto ya éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Es cierto, hermanos, pero el primer paso, hermanos, en la salvación es el arrepentimiento, amén. Es de arrepentirnos y realizar que somos mal, somos separados de Dios, amén. Y tenemos que arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios. Eso sí. Y de creer en Cristo. Creer en el Señor. Amén. Ser bautizado, dice la palabra. Y buscar así el Señor y Él nos da el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Pero tenemos que entender, no hay que comprometernos con el mundo. Esa mujer estaba enseñando a la gente que no hay problema, vaya a la fiesta, ya tienes que trabajar, ya Dios conoce sus necesidades, Dios sabe la situación, entonces no hay pena, no hay pena. Eso es lo que estaban enseñando a la gente. No tengas pena de tal cosa,
mira, yo sé que tal vez no es conveniente, no es cosa tan buena que hacen, pero tal vez usted puede ser una luz ahí en esa fiesta. ¿Ah? ¿Me entiende? Eso es lo que estaba enseñando a ella. Está ahí buscando la forma de meterlos ahí. Vaya ahí al templo del ídolo ahí, pero no se incline, no tengas pena, no eche ya el incienso ahí. O si tiene que echarle, pues échele, pues no hay pena, pero su espíritu está con Dios. Lo que hace en la carne no es problema. ¿Entiendes? Eso es lo que estaba enseñando. Y lastimadamente hay muchos que viven en esa forma en este día, hoy, en este tiempo. Y eso es malo, hermanos. Amén. Y eso es lo que está influenciando a la iglesia hoy día. Muchas iglesias grandes ya hacen lo que quieren hacer. No importa. Toman, fuman, hacen. Si quieren unirse ya se unen, así viven juntos, no importa. ¿Entiendes? No hay problema. Pero es compromiso con el mundo. Y es en realidad así echando a un lado su decisión de buscar y de seguir a Cristo. Y solo buscando así las experiencias por sus emociones. Porque hay muchos que viven solo por las emociones, hermanos, hoy. Amén. Muchos que están solamente ya que se quieren sentir bien. Quieren ya sentir así. Y eso es lo que buscan en las iglesias, sentir las emociones y cómo me hace sentir en el momento. Y cuando no se siente, ya buscan otro lugar para que ya tengan ese mismo sentimiento. Pero hermano, la verdad es, Dios no nos llame a solo experimentar emocionalmente las cosas de Dios. Tenemos que tener una seguridad en nuestros corazones, que es lo que creemos. Y en realidad, así como dice Él, ¿no? Que conozco su fe, su amor. Todas estas cosas son fundamentos de nuestras vidas. Pero no permites que esa persona así está influenciando su vida para que hacen compromisos con la gente afuera, con ese mundo que va a perjudicar y va a manipular sus sentimientos y que va a comenzar a hacer perder a su fe, su amor, su servicio, su compromiso con el Señor y aún hacer un compromiso en este mundo. Dice que le ha dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su idolatría. Y aún, hermanos, esa es la idea, ¿no? Adulterando, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿está adulterando físicamente o adulterando espiritualmente con el Señor, ¿no? Porque el Señor mismo dijo con la gente de los judíos, cuando estaban ya buscando ídolos, cuando estaban así, ¿cómo decirlo? Adorando a los ídolos, estaba adulterando, dice, con el Señor. Amén. Entonces no sabemos, hermanos, si era físicamente, así carnalmente adulterio o era aún espiritualmente adulterando, ya yendo hacia esas fiestas paganas, haciendo las cosas que había haciendo en este tiempo, en esa ciudad. ¿Entiende? Entonces nosotros entendemos, ya puede ser dos cosas ahí, ¿no? Pero él dice que ha dado el tiempo de arrepentirse de esa fornicación. Y aquí yo los arrojo en cama y en gran tribulación, en los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Entonces ya uno entiende, ¿no? Por eso digo, tal vez no era
carnalmente las cosas, era espiritualmente, ¿no? Y ella estaba enseñando y estaba haciendo, aún produciendo hijos que tenían la misma enseñanza, el mismo motivo y en las mismas doctrinas, y enseñando a la gente, así también llevándolos a otros, a estos lugares para también que sean así comprometidos, que hacen compromisos con lo que no tienen que hacer. ¿Entiende? Entonces ya ella estaba influenciando más gente, produciendo hijos, así según ella, en la misma forma. Y él dice, no, yo lo voy a juzgarles, yo lo voy a matarlos, voy a traer juicio sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, participando en tales cosas, mientras está, como decirlo, expresando que eres un hijo de Dios, es un engaño, hermanos, que el Señor rechace completamente. Si usted ya dice que eres tal, que eres un hijo de Dios, pero ya quiere enseñar a la gente cómo comprometerse con el mundo, hermanos, es algo que llama la atención divina y está peligrando su vida bajo ese juicio divino. ¿Entiende? Tenemos que entender todo esto, hermanos. Hay que, como digo yo, esa doctrina de Jezabel, esa es una doctrina de compromiso con el mundo. Hay que rechazarlo completamente, hermanos. No hay que hacerlo. No hay que comprometernos con otras iglesias que no son de las iglesias, que no creen en la palabra de Dios. Mire, hermanos, yo me junto con cualquier persona. Yo, no importa de dónde es, pero que están fundamentados en la palabra de Dios. Amén. No importa el nombre de la iglesia. No importa de dónde, qué país en realidad. No, que este es su fundamento. Eso es todo. ¿Entienden? No, doctrinas ya, enseñanzas de concilios, de iglesia. No importa. Lo que importa está basado en lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Entiende? Entonces, ¿qué dice? No, hermanos, pero vosotros, dice que, y los demás. El Señor no está, como decirlo, diciendo, ya voy a venir y voy a pelear contra ustedes. No, Él sabe que ellos están fieles. Hay muchos en la iglesia que estaban fieles, pero había esa tolerancia. Hay que corregir eso. Vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman a la profundidad de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, dice, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Manténgase fiel. Rechace el compromiso y mantengamos fiel delante de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo a esa iglesia. Y eso es lo que está diciendo a nosotros. Rechace el compromiso y manténgase fiel a su Señor. Amén. Y ese es punto final en esa carta en realidad, ¿no? El que venciere, dice, ¿no? Pero es el punto ya que es más claro que nosotros podemos recibir. Rechace el compromiso, manténgase fiel. Amén. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, gracias. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude cada día a mantenernos fidelidad delante de ti, Señor. Queremos ser fieles en todo lo que hacemos y no comprometernos con este mundo. De ser compromiso, Señor, y de permitir y de tolerar, Señor, las cosas. No, Señor. Queremos ser fiel. Queremos, Señor, llamar a la gente al arrepentimiento. Queremos, Señor, así enseñar, Señor, lo que es la verdad de tu palabra, Señor. Queremos servirte, Señor, con fidelidad, Señor, con justicia, con santidad, Señor, con pureza en nuestros corazones, Señor.
Que haya, Señor, una pureza en nuestras vidas, nuestros motivos, Señor. En todo lo que hacemos para ti sea, Señor, una pureza divina que nos ayude, Señor, cada día. Señor, ayúdenos cada momento. No comprometernos, Señor. Más, Señor, mantenernos fiel delante de ti, Padre. Gracias, mi Rey. Bendice mis hermanos. Guarda cada uno, Señor. Y que tú, Señor, seas glorificado siempre. En el nombre de Jesús.